Ok, señores. Bienvenidos una vez más al curso de Geomecánica Minera Superficial que estamos desarrollando como parte de los cursos que se dictan en la maestría en Geotecnia y Geomecánica Minera de la Universidad Nacional del Altiplano a través de la Escuela de Posgrado. Bien, la semana anterior habíamos visto el modelo del macizo rocoso y habíamos conversado un poco sobre la importancia de entender los mecanismos de inestabilidad, un mecanismo de estabilidad y la escala de evaluación de estos taludes en roca. Eh, Habíamos definido la importancia de determinar las propiedades de resistencia de roca intacta, propiedades de discontinuidades y de macizo rocoso. Entonces, haciendo brevemente una revisión muy rápida del efecto escala, habíamos indicado que es importante revisar cuál es el mecanismo de estabilidad en taludes de 10 metros, ¿no? De 100 metros, 500 metros. O sea, entender que gobierna la estabilidad de estas excavaciones es fundamental para poder hacer los análisis de estabilidad. Ok, entonces ahí tenemos la resistencia de la roca intacta. Entonces, la estimación de las propiedades de roca intacta se realiza mediante ensayos de laboratorio. Y bueno, ahí tenemos las propiedades índice que habíamos visto, ¿no? Los ensayos que existen, que se hacen en roca, y la importancia que estos están normados por la ICRM y también por normas como las ASTE. Entonces, ahora vamos a revisar lo que es referente a las discontinuidades. Brevemente, hay algunos ensayos que se tienen relacionados a las discontinuidades. Entonces, habíamos visto el PLT, los ensayos uniaxiales. Mm, Existen también ejemplos eh, ensayos que se realizan en este tipo de materiales anisotrópicos, el martillo Smith, ¿no? Los ensayos triaxiales. Ok, hemos explicado un poco sobre los ensayos triaxiales y las constantes elásticas. Ok, entonces luego tenemos la resistencia de las discontinuidades, ¿no? Entonces, al igual que estimar las propiedades de resistencia de roca intacta, es importante también estimar las propiedades de resistencia a las discontinuidades, ¿no? Ok, entonces estas estructuras generalmente están definidas porque mm, generalmente tienen cero o baja resistencia a la tracción, ¿no? Ninguna resistencia a la tracción. Entonces, estas incluyen como discontinuidades a las juntas, a las fallas, a los planos de estratificación, a los planos de esquistosidad, y las zonas erosionadas o alteradas. Bueno, son términos recomendados para el espaciamiento de efecto y el diagrama de grosor. Bueno, este, entonces ahí podemos ver unos ejemplos esquemáticos de estos
de estas discontinuidades de roca que se pueden presentar pues en los testigos de roca, ¿no? Entonces, ejemplos de testigos de roca con discontinuidades en diferentes etapas de desarrollo. Hay unas que son juntas abiertas, y en cambio en otras que están cerradas, ¿no? Por ejemplo, hay unas juntas incipientes, que son, por ejemplo, estas de acá, la que está marcada acá en lo que está marcado en azul. Estamos, entonces, estas juntas son trazas incipientes, ¿no? Con alta resistencia a la tracción. Entonces, habíamos indicado que generalmente se considera ya discontinuidad cuando tiene baja resistencia a la tracción. Entonces, cuando sería una discontinuidad, obviamente sería esto de acá, ¿no? Entonces, veamos este otro. Este sí sería una discontinuidad. Entonces, en cambio, el núcleo roca intacto se fracturó, como se indica en el texto. La diferenciación de categorías de resistencia alta, moderada y débil también podría asignarse en relación a la resistencia de la roca eh, o la roca intacta, ¿no? Esto puede juzgarse por el rendimiento, apertura de la perforación, por ejemplo, durante el registro de núcleos y el mapeo de exposición. Entonces, existen ese tipo de fracturas que conforman también el macizo, ¿no? El macizo rocoso. Sin embargo, tienen alta resistencia a la tracción. Entonces, en taludes, las propiedades de discontinuidades más comunes utilizados son los parámetros de resistencia de Moore-Coulomb, ¿no? De la junta. De esto, de este parámetro de resistencia es que se obtiene el ángulo de fricción y la cohesión. Y para fines de modelado numérico, ¿no? De estos defectos también deberían ser evaluados. Entonces, esta resistencia al corte se puede medir en laboratorio y también a través de unos ensayos in situ. Y también se pueden hacer back análisis de estas fallas estructuralmente controladas o evaluados en una serie de métodos empíricos, ¿no? Entonces veamos que también en laboratorio y ensayos in situ tienen el problema de los efectos de escala, como la superficie de pruebas generalmente mucho menor que la que podría ocurrir en campo. Y por otro lado, la inestabilidad estructuralmente controlada de un talud requiere una interpretación muy cuidadosa de las condiciones que provocan la junta y el valor para evaluar el valor más probable de los parámetros de resistencia al corte. Entonces, los valores evaluados a partir de métodos empíricos también requieren una evaluación cuidadosa. En realidad, la estimación de estas propiedades de resistencia en las juntas, como bien indica en este texto, es algo, no es exacto, ¿no? No es una estimación exacta. Entonces hay bastante variabilidad debido a que, como indican, cuando nosotros realizamos los ensayos de corte directo en probetas, ¿no? De discontinuidades en probetas, generalmente pues estas probetas son de 50 milímetros, ¿no? ¿Ok? 50 milímetros de diámetro es lo que tiene esto, ¿no? Entonces, en estos sondajes nosotros encontramos este diámetro. Estos son los sondajes que se tienen de las perforaciones diamantinas. Entonces la junta está acá, pues, ¿no? La discontinuidad, ¿no? Esta que hemos estado viendo acá, ¿no? Esta de acá. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Entonces, esta es
la junta. Esta es la otra junta. Y esta tiene que tener su otro extremo, ¿no? Y hay una serie de parámetros que se consideran para que estas muestras sean pues adecuadas, ¿ok? Para hacer el ensayo de laboratorio de corte directo en discontinuidades. Entonces, esta discontinuidad obviamente no representa cuando tú tienes un talud de roca, ¿no? Y obviamente el sondaje, lo que representaría esto, digamos, son que tenemos familias de fracturas de discontinuidades. Y bueno, esto, por decir, esta junta la han obtenido de un sondaje, digamos así, ¿no? Una perforación que han podido realizar acá, ¿no? Entonces probablemente es justo es esta junta, ¿no? Es esta parte del sondaje, ¿no? Pero en realidad en escala es bastante pequeño, pues, ¿no? Porque estos son 50 centímetros de diámetro, o probablemente acá como superficie sea un poco más, ¿no? En área, ¿no? Como área, ¿ok? Como área, ¿no? Área de contacto. Sin embargo, estos taludes obviamente están en o sea, por donde va a fallar la discontinuidad, pues no es el mismo área que este acá, ¿no? Es mucho más, ¿no? Es mucho más el área del bloque que va a inestabilizarse. Entonces, probablemente por eso puede ser no tan representativo este valor de resultante de un ensayo del laboratorio, ¿no? Pero es un valor, ¿no? Puede ser. Sin embargo, ahora para hacer ensayos a esta escala, tampoco es muy posible, ¿no? Para eso existen unas metodologías empíricas. Pues hay unos criterios empíricos y es ahí donde se tiene, hay un criterio de resistencia que vamos a ver, es el criterio de resistencia de Barton y Bandis, ¿no? Entonces, Barton y Bandis, ¿no? Especialmente Barton y Bandis, que era su estudiante del doctorado de Barton, han realizado un criterio de resistencia en función de varios parámetros, ¿no? Que uno puede obtenerlos en campo, ¿no? Entonces eso vamos a ir revisándolo, ¿no? Entonces una opción, una alternativa es la que se obtiene haciendo ensayos de laboratorio en discontinuidades, ¿ok? Y la otra es a través de una metodología empírica, que es la de Barton-Bandis, para obtener que las propiedades de resistencia de las discontinuidades, ¿no? Y de las discontinuidades. Entonces, eso es lo que más o menos menciona esto de acá, y es así como se puede estimar las propiedades de resistencia a través del criterio de ruptura, ¿no? El criterio de ruptura de Moore-Coulomb, ¿no? Entonces, es así que con este ensayo se puede obtener el ángulo de fricción y la cohesión de la discontinuidad de la resistencia máxima, ¿no? Entonces, es así que finalmente, para está acá, ya. Entonces, es así que este criterio de resistencia, finalmente lo que nos estima, el criterio de Moore-Coulomb, es que a un esfuerzo normal le corresponde una resistencia al corte, ¿ok? Máximo, ¿no? Entonces, cuando nosotros realizamos estos ensayos, por ejemplo, tenemos la, la probeta,
que es esta de acá, la estoy poniendo de azul, y ahí tiene su discontinuidad, ¿no? Entonces el otro extremo está acá, perdón, está también dibuja esto ya, así, y lo que se hace con esto, para estos ensayos de discontinuidades, es generarle un molde, ¿no? Un molde externo, ¿no? Que agarra el, así, más grande, ¿no? Que cubre a la probeta, ¿no? Y aquí está la discontinuidad, ¿no? La discontinuidad. Entonces, eh, a, a esta probeta se le ejerce una, un, es, un esfuerzo normal, ¿ok? Y luego se ejecuta el ensayo de corte, ¿no? El corte que va en este sentido, ¿no? Así. Entonces, esto, estos ensayos de laboratorio, señores, lo que tratan de representar principalmente es la condición, ¿no? Lo que uno tiene que hacer, lo que uno hace con estos ensayos es tratar de estimar las propiedades de resistencia, ¿no? En este caso, cohesión, fricción de esta discontinuidad, en una condición similar a la que se tiene en campo, ¿no? Entonces, uno lo que hace es tratar de representar lo que tiene en campo es un talud, ¿no? Un talud de roca. Y es aquí donde uno tiene la discontinuidad, ¿no? Por decirlo. O no sé, una en cuña ya, o un bloque así en cuña. Y este bloque, ¿no? Del talud en cuña desliza sobre estas juntas, ¿no? Sobre estas discontinuidades. Entonces uno necesita saber las propiedades de resistencia de estas discontinuidades, cuál es cuál es la resistencia de estas discontinuidades, ¿no? O sea, principalmente fricción, cohesión, ¿no? Entonces, este bloque está condicionado, pues, en función de un sigma n, ¿no? ¿Y qué es el sigma n? Principalmente está basado eso en el peso del bloque, ¿no? Según el tamaño del bloque puede tener un peso, y ese es el que condiciona este valor, ¿no? Del esfuerzo normal, ¿no? La tensión efectiva normal, ¿no? Que aproximadamente ellas tienen algunos valores, ¿no? Kilonewton probablemente, y es así que en función de que tengo un esfuerzo normal sobre esta discontinuidad y ejecuto o efectúo este corte, ¿no? Ese corte lo que, lo que simboliza, lo que simula es cómo es que este desliza, ¿no? Considerando este peso o este esfuerzo normal en el bloque, cómo es que este bloque va a deslizar, ¿no? Entonces, eso es lo que trata de representar este ensayo, ¿no? Cómo desliza. Entonces, en función a eso, es que eh, eh, a un esfuerzo normal X, ¿no? Eh, este ofrece una resistencia al corte, ¿no? A, digamos. Ok, listo. Ahora, un esfuerzo normal un poco mayor, Y, este, ¿no? Ofrece una resistencia al corte, B, ¿no? O sea, a medida que hay más esfuerzo normal, obviamente, va a ofrecer mayor resistencia al corte. O sea, es decir, probablemente mientras más grande sea el bloque, en este caso, va a ejercer mayor esfuerzo normal y va, pues, no va a caer el bloque, ¿no? Mientras, o sea, mientras más grande sea un bloque, probablemente a veces no va a deslizar el bloque. Y mientras más pequeño sea, va a deslizar más rápido, ¿no? Porque no ejerce mucho esfuerzo normal, ¿no? ¿Ok? Entonces, finalmente,
este ensayo lo que tiene que representar es principalmente esta condición. Entonces, con eso nosotros obtenemos pues no sé si ustedes recordarán este gráfico de Moore-Coulomb. Y con eso se forma una envolvente lineal, ¿no? En este caso es un criterio de resistencia lineal porque esto se ajusta a una linealidad, ¿no? Con eso se obtiene este de acá en el eje Y, ¿no? Y X0 se obtiene la cohesión, ¿no? Y por este otro lado, acá hay un ángulo, ¿ok? Y ese es el ángulo de fricción. Entonces, eso es finalmente, de manera práctica, esta resistencia al corte. Esa es de manera práctica la resistencia al corte. Bien, entonces aquí vemos lo que hemos explicado respecto al ensayo, ¿no? En este caso lo están poniendo tal vez como ejemplo de una superficie, ¿no? O sea, una discontinuidad porque tiene una superficie más amplia, ¿no? Lo que hemos visto nosotros hace un momento era una probeta acá, ¿no? De un ensayo, y simplemente era esta partecita la que estaría en corte, ¿no? La parte amarillita. ¿Ok? Entonces ahí tenemos, en este ensayo de corte directo ejecutado, también se puede medir los desplazamientos, ¿no? Los desplazamientos, por ejemplo, en este caso, shear displacement, ¿no? El desplazamiento de corte, ¿no? Entonces yo ejerzo ese esfuerzo normal que estábamos indicando sobre las discontinuidades, ¿no? Perpendicular a las discontinuidades, y ejerzo el corte, el esfuerzo de corte, y existe pues acá un desplazamiento, ¿no? Cuando uno ejecuta este ensayo, a medida que está ejerciendo esta presión de corte, esto va desplazándose, ¿no? Este bloque que está encima va desplazándose sobre el otro de manera muy mínima, digamos, no es muy visible probablemente, no sé, avanza un poco, hay un desplazamiento y eso es posible medirlo. Entonces, por ejemplo, acá en este gráfico lo que está mostrando es cómo es que cómo es que se incrementa el corte a medida que voy ejerciendo el corte en esta discontinuidad, este ensayo. Incrementa el desplazamiento, ¿no? Va incrementando el desplazamiento y llega a un punto en que falla, ¿no? Falla, llega al pico y, bueno, esto sería la parte de resistencia residual, ¿no? ¿Ok? Bien. Pero este gráfico interpreta un poco la deformación, ¿no? Cómo es que se deforma la discontinuidad, ¿no? ¿Ok? A través de un esfuerzo de corte. Entonces, existe dentro de esto una resistencia pico, o sea, nosotros podemos generar estas envolventes de resistencia que hemos visto en la anterior presentación, ¿ok? Y ajustar todos estos valores pico a a esto, ¿no? A esta envolvente lineal, ¿no? ¿Ok? Y con eso obtenemos el ángulo de fricción pico y la cohesión pico, ¿no? Cohesión máxima. Sin embargo, también es posible plotear todos los valores de resistencia residual, ¿no? Al corte residual máximo, y también podemos obtener, en este caso ya con la cohesión cero, podemos obtener un ángulo de fricción residual, ¿no? ¿Ok? Eso es lo que establece esos gráficos que estamos viendo. Entonces, son varios ensayos, ¿no? De 4 ensayos, por ejemplo, Dry Prick and Ultimate Shear envolvente resistencia, y vemos que acá hay un primer ensayo, un segundo ensayo, un tercer ensayo. Obviamente esto es
a distinto esfuerzo normal, ¿no? Esto es lo que estamos mencionando acá, ¿no? Distinto esfuerzo normal, vamos haciendo varios ensayos y es así que vamos obteniendo estos gráficos, ¿no? Entonces esto está más ejemplificado, ¿no? Hay distintos esfuerzos normales, hay distintos esfuerzos de corte. Entonces acá, para este primer ensayo, a este esfuerzo normal, obtenemos estos valores, estas envolventes de resistencia pico, ¿no? Acá. Simplemente es eso. Y envolvente residual aquí, ¿no? Y ahí. Entonces con todos los picos, ¿no? Con el azul, con el otro que es el verde, ¿no es cierto? Con todos estos gráficos vamos generando la envolvente resistencia pico y también podemos generar la envolvente resistencia residual, ¿no? ¿Está claro? Pues ahí tenemos un ejemplo de varios ensayos que han realizado ahí en estas juntas. Ejemplo, una roca rugosa, etcétera. Y ahí están los valores de esfuerzos normales, ¿no? Kilopascales, y por este otro lado los shear stress, ¿no? Esfuerzo de corte. Como vemos, están en kilopascales, ¿no? Porque son valores de resistencia que no son muy elevados, ¿no? No son muy elevados. Entonces ahí están los resultados de estos ensayos y es así que se obtienen eh, datos de ángulos de fricción y cohesión, ¿no? Entonces esto es lo que hemos visto. Respecto a la norma ASTM, que norma este ensayo, tenemos la de 4554, ¿no? Y acá hay otro para la realización de ensayos de laboratorio de muestras de roca que contienen la junta. Y hay también los métodos sugeridos por el ICRM para determinar la resistencia al corte directo en laboratorio y también in situ, ¿no? Ok, entonces, mm, idealmente las pruebas de resistencia al corte, ¿no? Deben hacerse a gran escala por los ensayos in situ en discontinuidades aisladas, ¿no? Pero estas pruebas son caras y no se suelen llevar a cabo, ¿no? Además del alto costo, hay varios factores que a menudo se oponen a los ensayos in situ de corte directo que se podrían llevar a cabo. Es complicado tener una exposición, ubicar una discontinuidad de prueba, ¿no? Expuesta para hacer este ensayo, proporcionar una adecuada reacción de la aplicación de la carga normal y cortante, ¿no? Y garantizar el esfuerzo normal, eh, garantizar que este esfuerzo normal se mantenga de forma constante, segura, como el desplazamiento de corte se lleva a cabo, ¿no? También es un problema para los ensayos de laboratorio, ¿no? Si ya son un problema para los ensayos de laboratorio, imagínense para un ensayo de in situ, pues, ¿no? A escala, complicado. Entonces, así que existe esta alternativa, como estábamos mencionando inicialmente, hay una alternativa es llevar a cabo pruebas de laboratorio de corte directo, ¿no? Sin embargo, no es posible poner a prueba las muestras representativas de las discontinuidades en laboratorio y un efecto a escala es inevitable, ¿no? Entonces, como estamos viendo, los sondajes son pues un diámetro de 50 centímetros, no representa, perdón, un área, ¿no? Representado probablemente esto tendrá pues, no recuerdo cuánto, pero o sea, es bien, ¿no? Está en centímetros cuadrados, ¿no? Pero la discontinuidad en realidad es más, ¿no? Es un metro cuadrado más o menos, ¿no? Probablemente, o más, depende mucho de la discontinuidad por la cual va a fallar un bloque de roca. Entonces, el ángulo de fricción de la junta básico se mide mejor de las discontinuidades naturales mediante pruebas de laboratorio que mediante pruebas de laboratorio de corte directo. Entonces, a veces el mismo equipo de particular cuadro de corte utilizados para las muestras de suelo de pruebas se puede usar para analizar muestras rocas que contienen discontinuidades, pero las pruebas en las máquinas tienen los siguientes inconvenientes. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, este equipo para la realización de estos ensayos de corte directo. Y está
basado en esta caja portátil, ¿no? Para hacer este ensayo de corte directo. Este es un dispositivo que es el más utilizado para realizar este tipo de ensayos de roca. Entonces, por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos brevemente la descripción de de estos equipos, ¿no? Entonces, esta es la caja, le llaman la caja de Hookie Brown, no recuerdo, ah, entonces unas cajas, ¿no? Donde se moldean, ¿ok? Acá se moldea las, dis- las, las probetas, ¿ok? De los sondajes. No sé si tengo otra foto, ahí está, acá, ¿no? Entonces ahí vemos una probeta de un sondaje y ahí está la discontinuidad, ¿no? Entonces ambas caras obviamente están bien, deben estar bien superpuestas, ¿no? Tal igual como está eh, en, en el campo, ¿no? Entonces estos moldes, como podemos observar, se introducen dentro de la caja o de esta celda, ¿no? ¿Ok? Entonces es un proceso en realidad de construcción de estos moldes y también para que este quede exactamente, ¿no? La discontinuidad quede exactamente con su otra parte, ¿no? Entonces, para eso son estas cajas que estamos viendo por acá, ¿no? Para el moldeo de estos, para el ensayo de corte directo en discontinuidades, ¿no? Esta caja ingresa en esta parte del equipo, ¿ok? Y, y es a través de ¿ok? De estos manómetros, ¿no? Que son instrumentos que inyectan presión, ¿no? A través de aceite hidráulico al equipo, ¿ok? Este, es que se realiza este ensayo, ¿no? Entonces, por una parte, se ejerce una presión sobre este molde, ¿no? Que contiene la discontinuidad, la probeta de la discontinuidad, y se ejerce un esfuerzo normal, ¿no? Y ese está dado por este manómetro, ¿no? Por este manómetro que vemos acá. Entonces, este es el que inyecta un cierto esfuerzo normal, ¿no? Entonces, se acaba el sigma n y acá está el manómetro en el cual se puede visualizar los kilonewton, ¿no? La carga en la cual se está ejerciendo este sigma n. Este equipo es como una válvula de vacío, no recuerdo exactamente el nombre, pero su objetivo principal es mantener, ¿ya? Constante este sigma n, ¿no? Mantener constante este valor sigma n, ¿ok? A medida que vamos ejerciendo el corte, ¿no? ¿Ok? Este equipo se encarga de mantener este valor sigma n, ¿no? Este esfuerzo normal constante. ¿Ok? Entonces, luego de eso se procede a tener este sigma n constante y luego se ejecuta el esfuerzo de corte, ¿no? Quien se encarga es principalmente en este eje donde se realiza este esfuerzo, ¿no? Entonces, acá existen para instalar unos equipos para ver la deformación para verificar la deformación a medida que se va realizando o se va ejecutando este ensayo de corte. Y este es el otro manómetro que inyecta el esfuerzo de corte, ¿no? Pues a medida que vamos ejecutando el ensayo, esto va subiendo, subiendo y al final llega un punto en el que falla, pues, ¿no? Falla la discontinuidad. Bien, ¿hay alguna consulta, me parece? Sí, ingeniero, creo que me parece que es un inflador manual para mantener la presión, para mantener sigma n. Ah, ya, perdón, no escuché muy bien. En el gráfico de color azul, ¿Sí? este, parece un inflador ¿no? de mano para bicicletas para mantener la presión. Ah, este es de acá. Sí, el que le mantiene la presión acá, más al costadito, parece un inflador normal, ¿no? Que utilizan en bicicleta.
Ah, este de acá. Sí, Ah, ese ya, de sí, curiosidad. claro. Este tiene un objetivo, me parece que de alguna forma almacena aire o almacena algo de presión. Nunca lo hemos abierto, la verdad. Pero su objetivo era ese, principalmente era mantener que este esfuerzo o la presión que estaba ejerciendo este manómetro no baje, ¿no? Trataba de estabilizarlo, pero sí estaba en función de inyectar acá cierto aire, me parece que era aire, pero no recuerdo, ya pasó mucho tiempo. Ese era su objetivo. Gracias, ingeniero. Ok, sí, ya seguramente en el curso de laboratorio, ahí van a visitar este, este equipo y ahí lo van a conocer, ¿no? Ahí pueden consultar un poco más sobre el equipo en específico, ¿no? Es un equipo que se sigue utilizando, ¿no? En algunos casos probablemente los han automatizado, pero todavía sigue aplicándose eso. Entonces, este dispositivo tiene varios problemas, etcétera, ¿no? Sobre el gato hidráulico. Y bueno, hay restricciones, etcétera, ¿no? Ya lo podrían revisar cuando vean la presentación, probablemente, ¿no? Por eso principalmente. Entonces, con esto es posible obtener estos valores de cohesión, ángulo de fricción. Ya, ok. Entonces, estos resultados de corte directo permiten establecer también este tipo de gráficos, ¿no? Entonces, lo que hemos estado viendo es que por este lado el esfuerzo al corte y por este lado la medición de desplazamiento, ¿no? A medida que vamos haciendo ese ensayo. Entonces, a un esfuerzo no normal uno por decir, tiene este gráfico, ¿no? Esta curva, esta curva, ¿no? La siguiente es esta azul, que estamos mostrando, y la otra probablemente es esta de acá, ¿no? Y con esto habíamos visto que se obtienen los valores de resistencia máximo, ¿no? Los valores pico y los valores residuales también, ¿no? Podemos obtener valores residuales, ¿no? Y es así que tenemos los valores de ángulo de fricción y cohesión máximo, y también podemos tener los valores de resistencia residuales. Y por otro lado, también dentro de este ensayo, también se puede medir, eh, ¿cómo se llama? Los desplazamientos normales. O sea, como podemos observar acá, hay un desplazamiento en la dirección del corte, ¿no? Ok, este desplazamiento, acá está el desplazamiento. Y también hay un ligero desplazamiento que a medida que se hace este ensayo, se ejecuta el ensayo, también hay un desplazamiento, ¿cómo se llama? Vertical, digamos, ¿no? Entonces puede ser positivo o negativo. Entonces, eso está asociado a esto, ¿no? ¿Ok? A estos gráficos. Entonces, por ejemplo, ¿no? En el caso de este de acá, el primero, este, está asociado a este gráfico, ¿no? Ahí tenemos ese gráfico. ¿Cómo es que ha sido el desplazamiento en vertical, ¿no? A medida o en desplazamiento en el eje del esfuerzo normal. Ahí tenemos el gráfico. Es posible medir eso. O sea, a medida que hago el corte va desplazándose también ligeramente. Es mucho menor, ¿no? En realidad el desplazamiento es mucho menor, porque acá como ven es 0.25, 0.5, pero en este caso el desplazamiento en el corte, en el esfuerzo del corte, en orientación al esfuerzo del corte, es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así, ¿no? O sea, son valores más altos, pero en este caso son decimales, ¿no? Y lo mismo pasa para el tercer ensayo. Y con esto, ellos se realiza una proyección, ¿no? En función de estos parámetros máximos, ¿no? Estos valores de corte máximo, ¿ok? Sigma 1, también han puesto acá el sigma 2,
y finalmente con eso se genera este envolvente, ¿no? Más o menos este envolvente. Y finalmente, no se nota muy bien esta imagen. Sin embargo, el objetivo principal de este gráfico es que al igual que nosotros podemos estimar los módulos de deformación de una probeta de roca, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene unas propiedades de deformación, ¿no? A ver, vamos a poner acá. Vamos a tener la probeta de roca. Entonces, la roca intacta tiene propiedades de deformación, ¿no? ¿Ok? Entonces, no todas las rocas se deforman de la misma forma, entonces tienen valores de módulos, ¿no? Módulos de formación, ¿no es cierto? El módulo U y el coeficiente de Poisson, ¿no? Entonces, esto se escala también cuando es macizo rocoso de la misma forma, ¿no? Con Hooke y Brown y GSI y parámetros de roca intacta. Para el macizo rocoso, nosotros también podemos estimar el módulo, ¿no? Esto es intacto, módulo de macizo rocoso también. Entonces, este módulo, estos parámetros de deformación son súper importantes cuando se realizan modelamientos numéricos, ¿ok? Cuando se hacen análisis o evaluaciones a través de modelos numéricos que trabajan con valores de esfuerzos y deformaciones, ¿no? Entonces, los modelos numéricos eh, que se utilizan o que se tienen para hacer análisis de estabilidad de excavaciones subterráneas, de estabilidad de excavaciones superficiales, están en función de valores de esfuerzos y deformaciones, ¿no? Y los parámetros de deformación principalmente son pues estos de acá, ¿no? En el caso del macizo son módulo de macizo rocoso y el coeficiente de, perdón, el módulo, el coeficiente de la relación de Poisson, ¿no? Entonces lo mismo para roca intacta. Y en el caso del macizo, perdón, de las discontinuidades, también, ¿no? Entonces tú tienes acá un bloque de roca y tienes su discontinuidad aquí, ¿no? Acá tienes tu discontinuidad. Y de la misma forma, esta discontinuidad también tiene sus parámetros de deformación, ¿no? Un módulo de parámetros de deformación, ¿no? Estos parámetros están expresados en estos valores de rigidez, ¿no? O sea, hay un parámetro que es el KS, ¿no? Que está asociado al módulo de deformación o al coeficiente de deformación de la discontinuidad, ¿no? Respecto a su resistencia al corte, ¿no? Respecto a su capacidad de deformación frente a un esfuerzo de corte, ¿no? ¿Cómo es que se va deformando, ¿no? O sea, no todas las discontinuidades tienen la misma rigidez, ¿no? O el mismo comportamiento de deformación frente a un esfuerzo de corte, ¿no? Frente a un esfuerzo de corte. Y por otro lado, también hay una capacidad o un parámetro de deformación hacia el esfuerzo normal, ¿no? Con respecto al esfuerzo normal. Entonces, ese es este parámetro que se denomina KN, ¿no? Entonces, ese es otro parámetro, ¿no? KN y KS. Entonces, estos son valores relacionados a la deformación de las discontinuidades, ¿no? Deformación, la capacidad de formación. Propiedades, ¿no? Serían como unas propiedades de deformación de las discontinuidades. Entonces, eso más o menos está alineado a esto, ¿no? Esto está relacionado, ¿no? Es así que se puede obtener este KN. Y el KS también es similar, ¿no? El KS está relacionado a esto, ¿no? Entonces, las pruebas de compresión triaxial de los
defectos que contienen los núcleos de perforación también se pueden utilizar para determinar la resistencia al corte de las venas y otros defectos de rellenos con el procedimiento de Goodman, tal vez, ¿no? Si el plano de falla se define por la junta, entonces la tensión normal y los esfuerzos cortantes en el plano de falla pueden ser calculados utilizando el polo de círculo de Morse. Si este procedimiento se aplica en los resultados de varias pruebas de cohesión y de fricción del efecto se puede determinar, ¿no? Por ejemplo, generalmente, en el caso de yacimientos o en minas, hay algunas minas tipo BMS o pórfidos tal vez, hemos visto que tienen este tipo de venilleo, ¿ya? Dentro de la misma roca intacta tienen algunos venilleos, o sea, no son discontinuidades, pero no, no son parte de la roca intacta, ¿no? Son como venillas, ¿no? Venillas. Entonces, lo que indica aquí es que se pueden hacer ensayos triaxiales, ¿no? A través de ensayos triaxiales eh, podemos nosotros obtener los valores de cohesión y fricción de de estos defectos, ¿no? Que, que están dentro de la roca intacta, ¿no? ¿Ok? Y por otro lado tenemos también, a través de otros ensayos triaxiales, las propiedades de quién, de la matriz, ¿no? Porque en realidad, como roca intacta, debería de realizarse, esto sería por roca intacta, ¿no? Ok, roca intacta, no tiene defectos, ¿no? Estructurales, o sea, no hay venillas, ¿no? De calcita, de ningún tipo, ¿no? Como este de acá, ¿no? En este caso, esta probeta de roca sí está constituido por roca matriz, ¿no? Roca intacta, pero también hay estas estructuritas, ¿no? Entonces, es posible estimar estos a través de ensayos triaxiales, pero idealmente estos tendrían que fallar por estas venillas, ¿no? Entonces, así que yo puedo tener acá la cohesión, ángulo de flexión, ¿no? Estas propiedades de resistencia de las venillas, ¿no? De las venillas. Y finalmente probablemente puede realizarse algún ponderado, no sé, no se me ocurre algo para poder estimar finalmente obtener las propiedades de una roca, de roca intacta, considerando pues todos los venilleos y eso, ¿no? Probablemente hay investigación sobre eso. Y acá tenemos, por ejemplo, lo que se menciona en ese punto, ¿no? Entonces, ahí han hecho triaxiales. A través de ensayos triaxiales han estimado las propiedades pues, de estas venitas, ¿no? De los venilleos, ¿no? Listo. Ok, voy a compartir el primer registro de asistencia, por favor. Respuestas. Bien, ahí en el chat pueden encontrar el registro de asistencias para que lo puedan completar, por favor. Ok, entonces, dentro de la semana y hace 2 horas aproximadamente he estado compartiendo nuevamente el drive del curso. Me parece que todavía no han habilitado el aula virtual debido a que está habiendo un proceso electoral en la universidad. Eso complica muchas veces eh, el proceso normal, digamos, de un curso, ¿no? Ok, entonces
dentro de la carpeta están ya las presentaciones, ¿no? Están todas las presentaciones. También acá hay algunas presentaciones que podrían ser de ayuda. También están los softwares. No sé si todavía funciona este Cyro Vision, con una licencia un poco antigua. Me parece que todavía funciona, ¿ya? Cloud Compare, que es un software para visualización de imágenes de fotogrametría. La Gisoft, ¿no? Que probablemente ustedes encuentren ahora versiones más actualizadas, ¿no? Para ver ortofotos, ¿no? Que también está asociado a fotogrametría. También tienen el Leapfrog 5, que bueno, eso es bastante conocido, visto por ahí. También tenemos los software asociados a Rock Science, pero las versiones de hace varios años, ¿no? 15, 10 años probablemente. O sea, acá tenemos los instaladores, ¿no? Ahí tenemos este instalador, y simplemente nosotros le vamos a dar clic aquí al instalador, y acá está cuando te pide serial, ¿no? Se ingresa este código. Y finalmente tenemos que copiar al directorio de instalación lo que está aquí adentro, ¿no? Ese es el paso para hacer la instalación de este software. Y luego así de la misma forma tenemos este otro, ¿no? Y luego tenemos el slide también. Entonces ahí tenemos instrucciones de cómo instalarlo, el instalador, y la medicina, como le llaman, ¿no? Ahí está su serial, ¿no? Pues ahí tienen para poder instalar. Yo creo que ya han pasado bastantes años y ya son más fáciles ahora, ¿no? También está el DIPS, ¿no? El instalador, y también está ahí su parche. Entonces ahí tienen Rockplane, Switch, este, y eso principalmente, ¿no? Son los software que son. Ahí está el instalador y está el tracking, ¿no? Esos son los software que se tienen relacionados a estabilidad de taludes en RockSize. Luego está el Gen4D, que habíamos visto un poco sobre ese programita para visualización de la información. Y también con eso se pueden hacer secciones para los análisis de estabilidad. Vamos a ver ese tal vez posteriormente. Tenemos estos software de Itasca, un poco antiguo tal vez. Acá está este UDEC 4. Los FLAG, ¿no? FLAG. Hay uno que es gratuito, es FLAG, ¿no? FLAG Slope. Este es un software de Itasca que es gratis o libre, digámoslo así, para taludes. Y acá tenemos otros más, ¿no? El 8.1, también tenemos las versiones en 3D y también el 3D, la versión 5. Y esta es el FLAG versión 6, ¿no? Y el PFC también está acá. Entonces ahí tienen algunos instaladores de algunos software. También está el S-Block, ¿no? Setup S-Block para... A ver, vamos a ver lo del S-Block. Ok, respecto al S-Block, aquí hay un drive, no sé si funcione todavía, pero ya han pasado varios años,
Ojalá que funcione. Y ya, acá está. Ah, ya, por ejemplo, esta es una versión de junio del 22. Ya, este es el 23, ¿no? Esto está más 32, no, que me parece que este es más actual, ¿ah? Este creo que es más actual. Pero qué raro que diga 22. Vamos a descargarlo, ¿no? Ahí, este de acá es. Ya. Entonces acá hay una página que está asociada a los software del profesor Esterhuizen, ¿ya? Que es interesante, ¿no? Relacionado a taludes en roca, este es un... Vamos a poner web, ¿ya? Ahí lo vamos a copiar para que ustedes lo tengan. Entonces el objetivo es para que ustedes tengan esta información, ¿no? Para que hace varios años cuando estábamos muy interesados en este tipo de información, para que ustedes también lo puedan ver, ¿no? Entonces básicamente aprovechando porque ahí tenemos unos software, ¿no? Por ejemplo este acá, ese blog, este programa, ahí tenemos la última versión de junio del 25, ¿no? Es para licencia de único usuario de red compartida. Bueno, aquí encontrarán información sobre la actualización de la versión 2 a la versión 3 y los últimos descargar el servidor. Y la versión demo, por ejemplo, si nosotros usamos la versión demo, simplemente descarga la versión completa y licencia de prueba, ¿no? Cuando se te solicite durante la instalación. Las licencias de prueba son válidas solo por un día. Hace varios, la licencia o el instalador que es antiguo, un poco antiguo, eh, tenía 15 días probablemente para probarlo, ¿no? Pero ahora tiene solo un día. Entonces, ha reducido la disponibilidad de la versión de prueba porque algunos usuarios abusaron de la prueba de 7 días, dice que ofrecía anteriormente, ¿no? Porque anteriormente, hace varios años, recuerdo que eran 15 días. Después lo bajaron a 7 días. Porque claro, es un buen software para hacer análisis. Por eso es que lo usaban pues bastante, ¿no? Pero bueno, esta es la versión anterior, la 21. Y bueno, probablemente ya han restringido su uso, pero no es muy caro. Acá tienen el manual en inglés, y también acá hay un artículo, ¿no? Un poco antiguo. Este de acá, este es el S-Block, ¿no? Acá vamos a ver qué más o menos es el S-Block. Entonces, es una metodología para evaluar taludes para el diseño de Banco Verma, usando análisis probabilístico basado en la teoría de bloques, ¿no? Pues acá está un peruano, Andrés Guamán, de SRK, que hizo este artículo hace varios años. Ya lo vamos a revisar posteriormente. Pues ahí lo vamos a tener, ¿no? Entonces, en este drive, bueno, han reducido el S-Block, ¿no? Por un tiempo. Y también hay el J-Block, ¿no? Que este es más relacionado a subterráneo, para análisis de bloques en excavaciones subterráneas. Pero bueno, ahí hemos dejado el link ya para que ustedes lo puedan revisar.
ver licencias, etcétera, ¿no? Este principalmente es el S-Block para identificar bloques inestables en cuñas, modos de falla y evalúa automáticamente la caída de rocas usando Empirical Based Result, ¿no? Visualización 3D y gráficos estadísticos de los resultados. Bueno, probablemente ahora hacer este tipo de software o aplicativos no sea muy complicado, ¿no? La verdad que la programación y la inteligencia artificial han avanzado un montón para poder hacer este tipo de aplicativos, ¿no? Entonces, no creo que sea tan complicado hacer algo similar a esto ahora. Bien, ahí tenemos. Eso es más o menos este programita que es el S-Block, ¿no? El S-Block. Ahí tienen este, un poco de esa información. Y este es el otro que es el J-Block, que es más para techos, ¿no? Estaciones subterráneas. No he visto mucho sobre esto, ¿no? En realidad no he visto muchos trabajos relacionados a ese, pero ese blog sí es muy conocido, ¿no? Muy conocido. Licencias, bueno, ahí pueden hacer cotizaciones, etcétera, para si están interesados en este tipo de evaluaciones, ¿no? Aprovechando eso de ahí, de las licencias. Ok, entonces ahí tenemos el programa. Después hay otro software que es este de acá, ¿no? Rockfall, el RFAL. En realidad, hace varios años existían varios otros software como este, por ejemplo, ¿no? Este es un Probabilistic Test de análisis, un rockfall o de caída de rocas del 2020. Este es de William Gibson. William Gibson también, que es de SRK, que ha creado algunos aplicativos como este de acá, ¿no? O sea, hay gente que le gusta crear aplicativos, bueno, hace varios años, ¿no? Y han creado así algunos aplicativos como estos de acá, muy útiles para el análisis de caída de rocas, por ejemplo, ¿no? Pues este es un software propio de SRK. Bueno, ahí, sin embargo, ya pues pasan los años y ahora ya todo está en Rock Science, ¿no? Pues, pero igual es una alternativa, ¿no? O sea, esto es una alternativa para hacer este tipo de análisis o modelos, ¿no? De caída de rocas, ¿no? Entonces, esto finalmente lo visualizan en un software que se llama ParaView, ¿no? Y ParaView. Esto está interesante. Como un software este, relativamente libre. Entonces, también podrían buscar este otro que es el ParaView, este sí es libre, el ParaView me parece que era libre. Ya lo podrían buscar y descargar por ahí e instalar, ¿no? Entonces, ahí tiene un poco de eso. Luego existían otros, hace varios años existían otras empresas que comercializaban software relacionados a geotecnia, pero poco a poco, bueno, históricamente han sido absorbidos por otros y actualmente pues los más conocidos son eh, RockScience, ¿no? Bueno, en este caso no puedo abrir nada sobre RockScience, o probablemente sí, a ver. Ah, creo que ya me han habilitado, estaba un tiempo bloqueado. A ver, creo que todavía no puedo, a ver. Ah, ya, no puedo ingresar a RockScience, a las páginas de RockScience, a los manuales ni eso. Puedo ver otro tal vez que es Itasca. Entonces, en Itasca existen varios software para análisis de estabilidad de taludes, ¿no? Entonces,
Acá, por ejemplo, podemos ver algunos de los software que tiene Itasca, como el iMac, el FLAC, ¿no? El FLAC 3D, muy conocido, el FLAC 2D, el FLAC Slope, que como indico, es un software gratuito. No sé si se puede descargar acá. Bueno, ahí está, ¿no? Acá está para descargar. Creo que este es el 8.10 del que les estoy pasando. Probablemente ya esté desfasado, ¿no? Ahí está, sí creo que es 4.71, 4 puntos o mayor. Bueno, está cercano, ¿no? Entonces sí, sí funciona. Por ejemplo, análisis de estabilidad este es un tajo, obviamente es un talud de un tajo, de una mina tajo abierto, como ejemplo. Ahí pueden realizar el análisis de estabilidad, ¿no? Taludes, por ejemplo, ¿no? Y es un software libre acá, ¿no? Este flag slope es un software libre. Ah, ya. Existen otros como el Tridec, el UDEC, y así, hay otros ahora, más Flow, XI, Gridle, el Minet DW y CAS, ¿no? O sea que hay varios software, como estamos viendo, hay infinidad, ¿no? Muy aparte de los de RockSign. RockSign se ha evolucionado bastante con su software. Respecto a software también está GeoStudio 2 y 3D, ¿no? Ahí está. Entonces estos son software para el análisis geotécnico en 2D para suelos y rocas. ¿Ok? Creo que estaban ofreciendo un tiempo licencias educativas a estudiantes de posgrado, acá relacionados a GeoStudio. Entonces es una buena alternativa para hacer la tesis, ¿no? O algún trabajo de investigación. Ahí podrían aprovechar algo relacionado a este GeoStudio. Voy a revisar, probablemente tengo algo de eso. No. Entonces hay varios, dentro de los software de GeoStudio hay varios módulos. Ahí tienen pueden revisar un poco más sobre información relacionada a esto, ¿no? Bueno, hay 2D y también hay GeoStudio 3D, ¿no? Ok, GeoStudio 2D y 3D, ¿no? Para análisis de estabilidad y flujo de aguas subterráneas, ¿no? 3D. Es un software integral de análisis geotécnico en 3D para suelos y rocas, ¿no? Por ejemplo, esta mina a cielo abierto, por ejemplo, ¿no? Entonces es posible hacer modelos en 3D utilizando el método de equilibrio límite, ¿no? Método de equilibrio límite. No hay mucho tal vez de... También lo pueden usar ahí en la evaluación de estabilidad de presas. ¿Qué más hay? Bueno, ahí están los precios. Ujú. Bueno, pero como indicaba, me parece que había licencias educativas. Tendrían que investigar un poco tal vez. Mm. Entonces acá hay videos también, por ejemplo, ¿no? Cómo utilizar el Slope 3D para la estabilidad de una mina a cielo abierto que se incluyan las fallas y discontinuidades, ¿no? Entonces, esta interfaz era anteriormente de un software que se llamaba Plaxis LE se llamaba. Eh, que bueno, lo han adquirido, pues, ¿no? Sequence en los últimos años ha comprado varios programas, varias, varias empresas, y ya
y ahí tiene varias empresas, o varios software, ¿no? Entonces, dentro de Sequence también están pues LeapFrog, ¿no? LeapFrog Geo, Imago, el ArcGIS, ¿no? También pues, estos son software de Sequence. Y relacionados a geotecnia está el OpenGrowth, LeapFrog World, y también están estos de Plaxis, ¿no? Plaxis que hace varios años era en otro software también, pero de modelado eh, a través de modelos numéricos. Entonces, ahí tenemos el Plaxis, ¿no? Análisis geotécnico en 2D por elementos finitos. Y también hay el Plaxis 3D, ¿no? Análisis de elementos finitos, 3D confiable y potente. Entonces, estos principalmente se utilizan para cualquier tipo de modelo numérico, ¿no? En tunelería, en fundaciones, y también taludes, ¿no? Análisis de taludes. Tienen un poco sobre eso. Ahí están sus costos. Y de la misma forma hay Plaxis 2D, ¿no? En 2 dimensiones, usando el método de elementos finitos. Esos son los más conocidos en la industria. Los de Rock Science, Itasca, y ahora los que son de Sequence, ¿no? Que son Plaxis y los GeoStudio. Probablemente ahora hay más, otros mm, que sean recientes, ¿no? Bueno, respecto a eso, ahora hay otros software de modelado más avanzados. Me permiten recordar. Mm, Por ejemplo, este de acá, ¿no? Irazu. Irazu es un programa que es así. A ver, vamos. Este es un software versátil 2D, 3D, Discrete Element Software para el análisis de deformaciones, de grandes deformaciones, fracturamiento y estabilidad en macizos rocosos, ¿no? Por ejemplo, acá, este es el Irazu. Ahí se puede generar una geometría, y luego se puede generar un modelo DFN, una variedad del Discrete Fracture Network, ¿no? Puede ser generada directamente en Irazu, en 2D, incluyendo Parallel Deterministic, Statistical, persistencia y no persistencia, alternativamente las Network Join, ¿no? Un conjunto de juntas pueden ser importados de un DXF, etcétera, ¿no? Y luego este es el interfaz del modelo, construcción del modelo, pueden ser importados de un AutoCAD también, ¿no? Modelo. Y finalmente, este tipo de resultados se pueden obtener en el Irazu y también es posible exportar estos resultados del modelo, ¿no? De análisis en- y su visualización en este software que había comentado, que es el ParaView, ¿no? ParaView. Este recuerdo que era libre, pues he pasado bastante tiempo, ¿eh? ParaView. Este era un software libre. Y acá tienen los instaladores, ¿no? Para Vue. Getting started, guías, testing data. Pero bueno, acá ha avanzado un montón, ¿no? Con Python, ¿no? Recientemente en mayo. Para Vue 6.1, para Windows. Y tienen hay otras versiones, 6.0, 5, para descargar versiones antiguas.
Pero bueno, es un software libre sí, para visualizar, por ejemplo, tus resultados, ¿no? Entonces, eso para taludes, bueno, este tipo de cosas un poco más avanzadas probablemente son las que tratan de estudiar, ¿no? Haciendo uso de este tipo de software, ¿no? Block Support, Block Join. Bueno, y acá tenemos las versiones. También tiene ya versiones 3D. O sea, no solamente hacen en 2D. Relacionados a taludes. Ah, ya acá, este de acá, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de taludes, ¿no? Estos resultados, pero en 3D, ¿no? Civil, tal vez hay algo en talud. Bueno, no hay. Excavaciones subterráneas. Por ejemplo, más o menos es de esta forma. Y este es el Irazu. Y así, ¿no? Se pueden ver los desplazamientos, ya considerando el sostenimiento. Y bueno, ahí las fuerzas axiales en kilonewton distribuidos en los pernos, ¿no? Pero bueno, ahí tienen esta otra opción que está como referencia. Este Irazu ha sido investigación de hace muchos años. eh, de un tal Ángel Mujica, algo así se llamaba, un poco de la historia de este software. Luego ya han ido mejorándolo, ¿no? Han ido mejorándolo, han mejorado la interfaz y así ha ido evolucionando un poco más este software. También existe otro así, más o menos parecido a este. También ahí tenemos el Fragment, ¿no? Que es también para hacer tal vez taludes. Estos ya son software más de empresas principalmente, ¿no? Son de las mismas empresas, como en este caso, ¿no? De WSP. Este tipo de evaluaciones que se pueden realizar con este software, ¿no? De evaluación de estabilidad de cuñas, principalmente, ¿no? Relacionados a estabilidad de taludes. Listo. Bien, entonces vamos a pasar a lo siguiente. Un tema más específico relacionado más al diseño. Pues habíamos visto brevemente esto en algunas de las sesiones, ¿no? Relacionados a los análisis de estabilidad. Entonces,
vamos a recordar un poco sobre esto de los diseños. Entonces, rápidamente vamos a recordar lo relacionado a los parámetros que definen la geometría, ¿no? De un talud minero, ¿no? Ok, entonces esto es para solo recordar, ¿no? Tenemos a una primera escala los bancos, ¿no? Los bancos. Tenemos la altura de banco, ¿no? La altura de banco, tenemos el ancho de berma y el ángulo de cara de banco, ¿no? Por acá. Tenemos el ángulo de cara de banco. Entonces ahí tenemos el talud en toda la escala, ¿no? Entonces tenemos la escala, los bancos, luego tenemos el talud interrampa. Pues el talud interrampa está entre esta rampa divide este talud interrampa, este sector, y este otro sector, ¿no? Entonces los taludes interrampa generalmente son 5 o 6 banquetas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 o 6 banquetas, 7 banquetas, dependiendo mucho del diseño que se realice. Y en este caso, por ejemplo, tenemos este, este talud interrampa, tenemos una altura, ¿no? Una altura y tenemos un ángulo que vendría a ser este de acá, ¿no? El ángulo interrampa se mide desde el pie digamos, del talud más inferior hasta el último hasta el pie, ¿no? También del último talud, del talud superior, ¿no? Y del banco superior. Entonces, ahí tenemos esta proyección y es ahí donde se tiene el ángulo de talud interrampa, ¿ok? Y por otro lado, tenemos el ángulo global, ¿no? El ángulo de talud global, que vendría a ser medido desde el banco inferior, ¿no? Desde el pie del talud del banco inferior hacia la cresta, ¿no? Hacia la cresta, ¿no? Como ustedes pueden ver, ahí está la proyección azul, ¿no? Que va del pie hasta la cresta. Es así como se mide el ángulo global, ¿no? Ángulo de talud global. ¿Ok? Esas son consideraciones importantes y la diferencia principal que existe entre un talud global, un talud interrampa, ¿no? Y bueno, hay los taludes de banco. Entonces, lo que vamos a revisar rápidamente ahora es cómo es que estos diseños o estas dimensiones de la altura de banco o el ancho de berma, de alguna forma están todos relacionados a la estabilidad, ¿no? A la estabilidad de taludes, ¿sí? Y también hay otros criterios que se consideran, ¿no? Para su dimensionamiento. ¿Ok? Entonces acá tenemos algunos parámetros típicos de diseño que se utilizan y obviamente eso depende mucho de la calidad de roca, ¿no? O del sector donde se encuentre, ¿no? Y tenemos valores de alturas, ¿no? Alturas máximas, ángulos de talud de interrampa, tenemos ángulos de cara de banco, eh, y bueno, ¿qué más? Eso principalmente, ¿no? Bueno, vamos a continuar. Acá hay otros parámetros típicos de diseño en minas a cielo abierto de cobre, hierro y no metálicos. Creo que eso lo habíamos revisado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos otros, en otro resumen respecto a algunas minas. Por ejemplo, ¿no? A ver, ángulo de talud máximo en esta mina, mantos blancos, ¿no? 45, en los bronces 50.
pelambres ahí un poco variable, ¿no? Radomiro Tomic también 52 a 55, ¿no? Esos son taludes globales. Ángulos de cara de banco, ¿no? Por ejemplo, en esta mina, mantos blancos 75, 75, bueno, ahí casi tienen buena roca, ¿no? Para tener esos taludes. Altura de banco, en este caso 12 metros, 15 metros de talud de altura de banco. Y con bermas de contención de 6 metros, por ejemplo, ¿no? Mantos blancos, estos otros 5. Y bueno, acá tal vez un mayor berma de ancho de berma de transporte. Estos serían, ¿cómo se llama? Rampas, ¿no? Anchos de rampa. Y ancho mínimo de carguillo, también aquí hay algunos valores, parámetros típicos. Pendiente máxima de las rampas, ¿no? 10 metros, 10 metros principalmente, perdón, 10% la pendiente de las rampas. Bien, existen ábacos, ¿no? Que permiten inicialmente o preliminarmente establecer unos ángulos de talud, ¿no? Eh, para un proyecto, por ejemplo, ¿no? Esto está basado en varios estudios de caso, varios taludes de minas, que, bueno, simplemente es una relación de la altura del talud, ¿no? 300 metros. En este caso, por ejemplo, si consideramos esos 300 metros versus esta curva que representa, digamos, el límite de estabilidad, de aquí son estables, probablemente sean, perdón, de acá son estables, y por este otro lado son taludes inestables, ¿no? Entonces, eso es un límite simplemente que se establece empíricamente, ¿no? En función de la información, ¿no? Entonces, es así que uno puede estimar de alguna forma, digamos, si yo tengo un talud de 350 metros de altura, talud global, ¿no? Estos son información de taludes globales, los verdes, los puntos verdes, y los taludes interrampas son los verde claro, ¿no? ¿Ok? Entonces sí se puede obtener, digamos, un ángulo de talud, ¿no? Bueno, eso en función. Eso vamos a revisar, son métodos empíricos, ¿no? Entonces, veamos rápidamente el diseño de bancos, ¿no? Entonces, los factores que se consideran para la estimación, el diseño de estos taludes de banco, son pues los equipos de excavación que se van a utilizar, ¿no? Porque son importantes para controlar la altura de los taludes de banco, los equipos, ¿no? La capacidad de los operadores, y considerando eso un requerimiento del control del agua superficial, ¿no? Restricciones de planificación minera, ¿no? Control de mineral, depende de si es errático el mineral o es masivo, diseminado, y eso es la altura de minería resultante, ¿no? Perfil de riesgo aceptado por el operador, restricciones regulatorias, minimum bench window, ancho de berma mínimo, también podría haber alguna restricción regulatoria. Entonces, principalmente hay los equipos, la operación está involucrada con inicialmente con las alturas principalmente, ¿no? Luego ya se va a estimar a través eh, de algunos métodos, para este caso los taludes de banco. Bueno, los taludes de banco, en el caso de que son estructuralmente controlados, o sea, están en roca dura, están construidos en roca dura, principalmente las discontinuidades son las que controlan la estabilidad de, de los bloques que podrían inestabilizarse y, bueno, rodar, ¿no? Y caer a zonas operativas, ¿no? ¿Ok? Zonas operativas. Entonces, es por eso que mm, estos taludes, ¿no?
o los bloques o la estabilidad de estos taludes, de estos bloques que constituyen estos taludes, están principalmente asociados a la resistencia al corte de las discontinuidades, ¿no? Entonces, por seguridad, se tiene que considerar, ¿no? Considerando la inestabilidad de estos bloques, que estos anchos de berma, o anchos de banco, perdón, anchos de banco, ¿no? Sean lo suficientemente anchos como para que estos bloques caigan y bueno, no pasen este límite, ¿no? Simplemente se queden en este banco inferior. También pueden ser considerar el acceso a largo plazo, ¿no? Para monitorear las pendientes o tal vez instalar algún instrumento de monitoreo. Y la altura de banco es para que coincida con el equipo de excavación, ¿no? Bueno, eso generalmente depende de la escala de minado que se realice. Entonces pueden ser 10, 5 metros, 12 metros, 18, 15 metros. Entonces acá hay una fórmula de Rich que es simplemente muy sencilla, ¿no? El ancho de banco es 0,2 por la altura de banco más 4,5 metros, ¿no? Entonces esto, digamos que yo he estado viendo algunos estudios donde utilizan de manera, ¿cómo se llama? Ah, esta formulación, ¿no? Es muy utilizada en el diseño de ver, de ancho de berma o ancho de banco, ¿no? Porque, digamos, no ha generado problema, ¿no? Es bastante conservador esa dimensión, ¿no? Entonces, hay unos factores que controlan el ancho efectivo de estos bancos, por ejemplo, la variabilidad en las estructuras geológicas locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? En este caso, los taludes de banco a esta escala, principalmente están asociados al control estructural, como mencionábamos, ¿no? Pero si, por ejemplo, nosotros tenemos un talud de banco que tiene este ángulo, o perdón, estas discontinuidades, controla la estabilidad de cierta forma de estos taludes de banco, ¿no? Necesariamente es preferible tener la cara de banco, pues, considerando ese ángulo, ¿no? Porque eh, si yo lo, si yo lo tengo como está en la imagen, obviamente todos estos bloques van a inestabilizarse, ¿no? Entonces es más peligroso tenerlo así. Entonces el control estructural es súper importante, ¿no? Si tuviéramos unas estructuras así distribuidas de esta forma, es mejor alinearlas a esta orientación, ¿no? Sí, pues ahí tenemos las familias de discontinuidades, ¿no? ¿Quién controla la estabilidad de estos tallos de banco? Pues las discontinuidades, ¿no? Entonces la cantidad de sub tiene lugar cuando se excavó el banco, daños por explosivos o la resistencia reducida al cizallamiento a lo largo de las estructuras geológicas locales, fracturas inducidas por la explosión en la cara de banco o en las proximidades de la cresta de banco también podrían controlar el ancho efectivo del banco, ¿no? Porque la idea es que este, este banco, este ancho, todos los bloques que caigan acá simplemente se queden ahí, ¿no? ¿Sí? Ni tanto porque si viene un bloque acá, ya no tiene espacio acá y simplemente va a rodar, ¿no? Ese es el detalle, el problema, ¿no? Por eso es importante el ancho efectivo de banco. Bien, para esto hay unos parámetros del diseño de este sistema Banco Berman, ¿no? Como podemos ver, en realidad hay varias metodologías, eso es lo que tendría que comentar en este punto, es que hay varias metodologías y, y bueno, vamos a tratar de mencionar, no todas, sin embargo vamos a mencionar algunas, ¿no?
Hay varias formas de estimar ¿cómo se llama? O realizar este análisis de Banco Berma, ¿ya? Análisis de Banco Berma. Entonces, tenemos principalmente esto, ¿no? La configuración, ¿no? La altura de banco, tenemos la inclinación la inclinación del banco o el ángulo de cara de banco. Después el ángulo interrampa, que está proyectado acá, alfa sub i, ¿no? Quebradura, que le llaman a esto, esta dimensión, ¿no? Del pie hacia la cresta, ¿no? Vertical, perdón, horizontalmente, ¿no? Se mide horizontal. Ancho de berma, que es esto de acá, y ancho de derrame. El ancho de derrame está asociado a al material que puede fallar, ¿no? Del otro talud, deslizar y quedar acá, ¿no? Y no caer. Bien, eso. Hay varias metodologías, como bien indicaba, ¿no? Entonces, este diseño y análisis de Banco Berma, como habíamos mencionado, está dada por consideraciones operacionales, como los equipos de carguillo principalmente. Eso es referido a la altura de banco, a la altura de banco. Después, para cada dominio estructural, para cada orientación de bancos, se realiza este tipo de análisis, ¿no? Entonces, es así que eh, se sectorizan un talud, ¿no? Tenemos el talud, ¿ok? Y vamos nosotros sectorizando en función principalmente de la orientación de la cara del talud. O sea, por ejemplo, ¿no? Toda esta zona tiene una orientación de cara del talud hacia el este, ¿no es cierto? En cambio, todo este sector más o menos tiene esta orientación, ¿no? Dirección hacia este sentido, ¿no? La cara del talud. Y este otro sector, ¿no? Tiene este sentido, ¿no? Los taludes están mirando hacia el sur, ¿no es cierto? Y de la misma forma este otro, ¿no? Y este de acá podrá estar aquí, ¿no? En este sentido. ¿Ok? Entonces, esto es importante para el análisis de Banco Berma, ¿no? ¿Ok? Entonces, se subdivide el talud en función de principalmente la orientación de o la dirección de los taludes, ¿no? O la orientación de los taludes de corte. ¿Ok? Entonces, así que se tiene un sector A, sector B, sector C, sector D, sector E. Entonces, se realiza este diseño y análisis para cada orientación de banco, para cada dominio estructural, también es importante eso, ¿no? Cada dominio estructural, y para cada orientación de talud de banco. Pero claro, para cada orientación de talud de banco. Por ejemplo, ¿no? Todos estos de acá tienen esa orientación de talud de banco. Todos los que están en este sector tienen esa orientación de talud de banco, ¿no? Ahora, se definen los sistemas de estructuras plausibles, ¿ok? O sea, las familias de discontinuidades que vendrían a ser estas de acá, ¿no? Entonces se hace el análisis estereográfico, ¿ok? Y con eso se hace un análisis de mecanismos de falla, ¿no? Mecanismos de falla. Entonces ahí puede ser mecanismos de falla planar, mecanismos de falla en cuña o vuelcos, ¿no? O vuelco, ¿ok? Entonces, considerando estos análisis, dice si es que el LD, ¿no? Es excesivo, se reduce el ángulo de banco, ¿no? Ángulo de banco, ¿no? Si el LD es aceptable, dice, se define este ancho de berma, ¿no? Y considerando eso se estima este de acá, ¿no? Este valor alfa sub R, ¿no? Entonces, este procedimiento se realiza por cada zona, ¿no? Por cada sector,
se realiza este análisis de evaluación de mecanismos de inestabilidad, ¿no? Para eso se puede usar Excel, hay un software, hace años había este Pigwitch, y luego, bueno, acá tenemos otro software, ¿no? Tenemos el Switch, el Rockplane, el Rocktable, ¿ok? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Aló, hermano? ¿Me escuchas ahora, sí? ¿Aló, hermano? Ya, 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 ahorita le digo. Ahorita lo voy a hacer, ahorita lo voy a hacer. Ese pago, ya. Entonces, eso. Entonces, ok, entonces para definir primero los mecanismos de inestabilidad, ¿no? Es principalmente esto se realiza a través de un análisis estereográfico, pero en algunas metodologías para hacer este tipo de análisis simplemente se realizan mediante, digamos, un estereonet, los datos, digamos, de los puntos, y de manera visual se indica, ¿no? Si es que hay un deslizamiento plano, un cuña, con bastante criterio, ¿no? No es usando solamente el DIPS, ¿no? Entonces, como indicaba, hay varias metodologías y formas de trabajo referente al diseño de Banco Vermo. Entonces, en función a esto, por ejemplo, esta metodología está principalmente basada en esta longitud de derrame, ¿ya? En calcular esta longitud de derrame que está por acá, ¿no? Ese es su principal objetivo, es ese de ahí, ¿no? Entonces, cuánto de este bloque va a caer aquí y va a quedar acá, ¿no? Entonces, depende mucho cuando nosotros definimos un mecanismo de inestabilidad plano, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay las condiciones para que estos bloques que constituyen este talud fallen por un mecanismo de estabilidad planar, entonces se toma en consideración se llama, lo que se indica acá, ¿no? Entonces el ángulo de estructura o la discontinuidad principal es menor que el ángulo interrampa y menor que el ángulo de reposo. El volumen de derrame esponjado se deposita sobre la cara del talud, ¿no? Todo esto se deposita sobre la cara del talud. Y acá se tiene una formulación, ¿no? Entonces, ¿cómo se calcula el ángulo de esa longitud de derrame, ¿no? Simplemente 2 por volumen, ¿no? El volumen, entonces este volumen 1 esponjado por el seno del ángulo de banco menos el ángulo de reposo. Entonces ahí tenemos sobre el seno del ángulo de banco por el seno del ángulo de reposo. Entonces, en función de esta formulación, uno puede estimar esta longitud de derrame, ¿no? Entonces, ahí tenemos algunas condiciones que tienen que ser cumplidas para que se aplique esto, ¿no? Esta formulación. Entonces, el ángulo de la estructura, que es este de acá, ¿no? O de la discontinuidad, la familia, digamos, que controla la estabilidad planar, es menor que el ángulo interrampa y también menor que el ángulo de cara de banco, ¿no? Eso se toma en consideración. Entonces la estructura debe aflorar en el talud, ¿no? También es menos empinada que el ángulo cara de banco, ¿no? Se considera en cálculo del largo derrame los volúmenes provenientes de inestabilidades con un factor de seguridad menor o igual a 1, ¿no? Entonces, cuando uno hace esos análisis, estima probablemente un volumen y considerando eso se puede estimar una longitud de derrame, ¿no? Bueno, ahí pueden revisar un poco más esa metodología. Entonces, ¿cómo es que se calcula el volumen de derrame esponjado que se deposita sobre el plano de la estructura y la cara del banco?
El rango, perdón, el largo de derrame queda definido de la siguiente forma. O sea, acá tienen toda una serie de formulaciones, un ángulo de reposo, y bueno, todo está asociado a esto, ¿no? A la geometría simplemente, ¿no? Finalmente es cómo es que uno puede determinar esta longitud de derrame, ¿no? Entonces, esta geometría, ¿no? Entonces, hay unas consideraciones que eran las anteriores, ¿no? Las mismas que hemos visto anteriormente. Ahora, cuando es el caso de un deslizamiento en cuña, ¿no? Cuando el mecanismo de inestabilidad es de este tipo de cuña, también existe las formulaciones para obtener el largo de derrame de deslizamiento, ¿no? Entonces, es en función de este que puedes calcular el largo de derrame considerando toda esta formulación, ¿no? Ok, entonces ahí está esponjado, etcétera, todo, unas formulitas que se tienen ahí. Y es en función a todo esto, adicionalmente para estimar el largo de derrame, ¿no? Bueno, esta es una forma en la cual uno puede obtener, principalmente definir el ancho de Berman, ¿no? Esta es la longitud de derrame, pero acá debe haber algunos metros más, ¿no? Que se consideran para que se pueda estimar el ancho de Berman, ¿no? Bueno, eso. Por otro lado, se tiene el software S-Block que habíamos mencionado, ¿no? Habíamos comentado un poco eso, habíamos dejado un link ahí para que puedan descargar un poco sobre eso, tal vez. Y tenemos el diseño de análisis Banco Berman por este programa, ¿no? Este es un software donde se puede ver la probabilidad de falla en términos de las pérdidas de cresta de los bancos, o sea, el back break, y las curvas de probabilidades acumuladas del porcentaje de verbas efectivas producto de la falla a nivel de banco, ¿no? Entonces, con esto uno puede estimar, ¿no? El cierto porcentaje back break y acá calcular, estimar el ancho de Berman, ¿no? Entonces, el ancho de Berman. Entonces, por ejemplo, ¿no? Acá estos parámetros indican una altura de talud de 10 metros, ¿no? Ancho de Berman, acá 6 metros, ¿no? Ancho de Berman, y ángulo de cara de banco del talud 70 grados, ¿no? En y ahí también nos muestra una probabilidad de falla máxima, ¿no? En realidad, en este análisis se introduce pues los datos de los, ¿cómo se llama? Estadísticos, de la orientación, ¿no? Persistencia, varios parámetros que son utilizados para realizar este análisis, ¿no? Utilizando ese software. Y principalmente estimar el ancho de vero, ¿no? Entonces acá se muestra un poco sobre la calibración que han hecho en un talud ahí de una mina, este es Cuajone, utilizando este software, ese blog, ¿no? Entonces es así que se puede resumir, ¿no? Para un dominio A con una orientación de talud, ¿no? De 180 y 250. Se tiene este diseño de talud de banco, ¿no? Altura de banco 15 metros, ángulo de carabenco 65, ancho de berma 10 metros. Entonces ahí tenemos los anchos de berma efectivo y largo de deslizamiento, ¿no? Ahí tienen esos parámetros. Entonces esos principalmente los, los taludes de banco, ¿no? Los taludes de banco. Existe otra metodología que es esta de acá, la geometría de un talud a escala de banco, utilizando esta otra metodología, ¿no? Muy similar a lo que estábamos viendo anteriormente. Bueno, ahí tenemos los parámetros de diseño de los taludes de banco, ¿no? La altura de banco, el ángulo de cara de banco, el ángulo interrampa, ¿no? El ángulo interrampa, la berma, la quebradura, y por este otro lado,
Ancho de contención también dice acá, ¿no? Ancho de contención. Bueno, y acá hay unas fórmulas para obtener los valores de quebradura, también para el ángulo interrampa. Y en este caso, por ejemplo, estos diseños de taludes de banco en roca dura o de buena competencia, ¿no? Se puede hacer un análisis estadístico de los conjuntos estructurales, una sectorización, se realiza un análisis cinemático, los análisis de estabilidad e inestabilidad, y en función de eso se configuran los taludes de banco, ¿no? La altura y el ancho de banco, ¿no? Entonces, en este caso, se toma en consideración información de análisis teórico, que es un backbreak estructural, que generalmente cuando se tienen ya los taludes constituidos, se registra la información de los taludes de cara, como las discontinuidades ahí de las caras de los taludes de banco, y es en función pues de estos que estamos comentando, se inestabilizan los taludes, ¿no? De los taludes de banco, ¿no? O al menos de taludes de banco de roca dura. Entonces, esta información, ¿no? Proporciona los ángulos de taludes efectivos, ¿no? Ángulos efectivos de taludes de banco, ¿no? Y es en función de este que uno estima, ¿no? Ok, ahí está, factores de seguridad menores a 1, inestables, ok, perdón. Y por otro lado están los estables. Entonces, en función de de este análisis backbreak, definen, pues, uh, un ángulo de talud de cara de banco, ¿no? Hay un poco más sobre eso, ¿no? Entonces, toda la información relacionada a esto se registra, ¿no? Y finalmente con esto se pueden definir los taludes de banco y también en función de los criterios de aceptabilidad, ¿no? Entonces, estudio en base al mapeo de los pits, ¿no? Entonces, toda esa información se registra acá, por ejemplo, ¿no? Esto es la definición del backbreak and effective bench face angle, ¿no? Y el ángulo efectivo de cara de banco. Entonces, así quedan algunos taludes, ¿no? Ok, entonces ahí, este es el ángulo de cara de banco efectivo. Bueno, en algunos casos así también quedamos. Eso está en función de la orientación de las discontinuidades, ¿no? Y toda esa información, como se indica, se lleva a una data y finalmente acá, por ejemplo, hay unos criterios de aceptabilidad relacionados a estos taludes de banco, ¿no? Y es así como se puede estimar a través de toda esa información un talud de banco efectivo, ¿no? Ahí tenemos otros gráficos relacionados con la determinación de estos ángulos de taludes de cara de banco, ¿no? Bien, hay un poco sobre esa metodología. Y probablemente ustedes puedan conseguir alguna otra metodología más, ¿no? Reciente respecto a la dimensión de estos taludes de banco, ¿no? El ancho de Berma es posible estimarlo de esta forma. Aquí hay unas fórmulas que están aceptadas mundialmente. Por ejemplo, esta de Ritchie es muy utilizada en estudios de estabilidad de taludes o diseño de taludes. Y es bastante, no bastante, pero es algo conservador, pero es aceptable, ¿no? A nivel mundial, ¿no? También hay otros criterios empíricos como este, por ejemplo, ¿no? Probablemente este otro, ¿no? Basado en volumen de falla de Stacy.
también basado en modelamiento de caída de rocas también, ¿no? En rockfall, ¿no? Se podría estimar estos anchos de Berman. Y también pueden hacer este tipo de, finalmente, zonificaciones de rockfall hazard rating, ¿no? Zonas de donde hay mayor caída de roca. Y la altura de banco principalmente está en función de la altura perdón, a los equipos, ¿no? La altura de banco está en función del equipo de carguillo, ¿no? El que a su vez depende de la selectividad de si es una minería de gran escala, mediana minería, depósitos de oro. ¿Sí? Ahí tenemos un poco sobre esto, ¿no? Altura de carga máxima. Depende mucho ahí de los equipos. Entonces, esto está en función, por ejemplo, de la altura máxima de carguillo también. O sea, la altura de banco es la altura máxima de carguillo del equipo. El factor de exposición del material, o puede ser un medio para corte cajón, un tercio para corte esquina. Y un poco relacionado a esa información. Parámetros que definen la geometría en los anchos de rampa, que hay un poco sobre eso. Hay una formulación, ¿no? Que es esta de acá, para definir el ancho de la rampa. Entonces, ahí como vemos, la formulación es anchura del vehículo de mayor dimensión por A y N, que es el número de carriles, ¿no? Con eso se estima el ancho de rampa. Aquí hay algunos ejemplos. Bien. Ok, señores, luego del break, voy a enviar ahora el registro de asistencia, por favor. A ver, un momentito. Ok, voy a enviar el registro de asistencia número 2. Ok, señores, ahí pueden hacer registro de su asistencia. Vamos a tomarnos el break hasta las 8:50, ¿ok? A las 8:50 estamos de regreso, por favor.